Majestad, bienvenida a su casa. Autoridades, colaboradores, señoras y señores, bienvenidos al Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía en este día tan especial en el que se va a presentar la campaña que se llama Cerebros Extraordinarios. Ahora tiene la palabra el vocal secretario de la Fundación Reina Sofía, don José Luis Nogueira. Majestad, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Buenos días y muchas gracias por asistir a esta presentación de la última campaña de sensibilización realizada por la Fundación Reina Sofía. Gracias especialmente a los medios de comunicación presentes por ayudar a difundir la iniciativa social que hoy nos reúne. Muchas gracias por estar hoy aquí. La Fundación Reina Sofía fue constituida el 17 de mayo de 1977 con un pequeño capital aportado personalmente por Su Majestad la Reina Doña Sofía. Desde su fundación y bajo la continua presidencia ejecutiva de Su Majestad la Reina Doña Sofía, la fundación que lleva su nombre ha gestionado y promovido en estos casi 50 años más de 300 proyectos en ámbitos muy diversos: cultural, educativo, sanitario, medioambiental, social y de ayuda humanitaria. Acciones todas ellas que han beneficiado a miles de personas, especialmente a las más desfavorecidas. La lucha contra las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson o ELA constituye desde hace más de 20 años una línea estratégica de la Fundación, a la que dedica un mayor esfuerzo y de la que un ejemplo principal es este pionero Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, donde ahora nos encontramos. Un centro construido y equipado por su fundación a iniciativa personal de Su Majestad la Reina Doña Sofía, y que con su impulso vio la luz en 2007 gracias al concurso y la colaboración de muchos. Estamos en un complejo pionero y de referencia mundial, donde se aborda simultáneamente la enfermedad desde 3 ángulos complementarios: investigación, formación y servicio asistencial. Así, en este espacio, que cuenta con un avanzado diseño de sostenibilidad medioambiental en su día extemporáneo, encontramos, por un lado, una residencia para personas diagnosticadas con demencia, un centro de día y un centro de formación, cedidos todos ellos gratuitamente por la Fundación a la Comunidad de Madrid, para ser integrados en su red pública asistencial. Y junto a ello, y en el mismo complejo, la unidad de investigación del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, cedida a la Fundación Pública 100, con la que realizamos proyectos de investigación en enfermedades neurodegenerativas, bajo la dirección científica del doctor Pascual Sánchez Juan, a cuya persona y equipo mostramos aquí nuestro reconocimiento. En esta unidad se integra un banco de cerebros de relevancia internacional por la calidad científica de muchos de sus tejidos cerebrales. Precisamente fruto del diseño de este centro, en el cual los investigadores pueden aprovechar al máximo su proximidad a los residentes para generar conocimientos científicos poco comunes. La lucha contra las enfermedades neurodegenerativas, tan destructivas, tan prevalentes algunas, y siempre con un ámbito de afectación familiar, debiera ser un empeño de todos, juntos y con la esperanza puesta en la investigación. Hoy aquí nos encontramos para presentar la continuación de esta labor, con la última de ellas, Cerebros Extraordinarios. Una campaña de concienciación desarrollada por la agencia Rasmor, a la que agradecemos su generosa implicación, articulada a través de la figura de don Santiago Ramón y Cajal, padre de la neurociencia, con la generosa colaboración de su familia, y que tiene como objetivo fomentar la investigación y la donación de cerebros, necesidad que nos trasladó la Secretaría General de Investigación como imprescindible para el avance en la investigación de estas enfermedades, lo que era coincidente con nuestra propia experiencia aquí en este centro, cuyas donaciones al Banco de Cerebros se han visto muy mermadas tras la pandemia. La campaña Cerebros Extraordinarios, que hoy se les presenta en primicia, va a poder ser vista, escuchada y leída tanto en los principales medios de comunicación, como en cines, medios de transporte y redes sociales. Todo ello gracias a la generosa colaboración de muchos medios y entidades aquí presentes, a los que nunca podremos estar suficientemente agradecidos, pues sin ellos, sin vosotros,
esta campaña no podría alcanzar sentido. Finalizo, con el permiso de Vuestra Majestad y en nombre de vuestra Fundación, agradeciendo la presencia y colaboración de todos ustedes y permítanme animándoles a perseverar en aquellas acciones que a su alcance estén para posibilitar aquello que necesitamos y que entre todos tenemos que ayudar a alcanzar: vencer a las enfermedades neurodegenerativas y sus desgraciados efectos. Muchas gracias. Con el permiso de Vuestra Majestad, es un honor para mí poder participar hoy en la presentación de esta campaña Cerebros Extraordinarios, en este centro singular, como ya se ha dicho, que es el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía. Es singular desde su origen porque gracias al impulso y a la generosidad de la Fundación Reina Sofía se pudo contar con la colaboración de las 3 administraciones territoriales, la local, la autonómica y la estatal, a través de la Fundación 100, perteneciente al Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y a quien está cedida la unidad de investigación. Singular y única es la investigación que aquí se desarrolla, materializada en el proyecto fundacional, que es el Vallecas Alzheimer Reina Sofía. En este proyecto, en colaboración con la Comunidad de Madrid, los pacientes ingresados y los usuarios del centro de día que han prestado su consentimiento expreso entran a formar parte de una cohorte en la que se les hace un seguimiento semestral que consiste en evaluación neurológica, neuropsicológica, toma de muestra de sangre y un estudio de resonancia magnética con el equipamiento de última generación que tenemos, que es una resonancia magnética Siemens CIMA-X, adquirida por la Fundación Reina Sofía y cuyo uso ha sido cedido a la Fundación 100. Esta resonancia es la única de estas características instalada en Europa y está dedicada exclusivamente a la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Muchos de estos participantes de la valiosa corte de Vallecas Alzheimer Reina Sofía son además donantes del Banco de Cerebros, que cuenta también con un equipamiento de última generación adquirido gracias a la financiación de la Fundación Reina Sofía. Las muestras de estos donantes tienen un valor único. Tienen una historia que es el seguimiento clínico a lo largo de los años y que constituye lo que llamamos programa de donación interno. Esto solo se puede producir en un centro de estas características. Además, es necesario que ampliemos el programa de donación externo, imprescindible para avanzar en la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Tenemos que concienciar a la población de la importancia de hacerse donante de tejido cerebral. Somos un país pionero en donación de órganos para trasplante y también queremos serlo en donación de cerebros para investigación. Por ello, esta campaña Cerebros Extraordinarios va a suponer el avance que necesitamos para incrementar de manera significativa el número de donantes. Esta singularidad del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía se ha visto también fuera de nuestras fronteras, ya que la revista Nature, una de las más prestigiosas publicaciones científicas a nivel mundial, en su número especial dedicado a España, ha puesto el foco en este centro, ha visto sus peculiaridades y han sido resaltadas en la editorial del número de este mes de abril. En él se especifican con detalle las características de este centro y pone en valor la investigación que aquí se hace y en cuyo diseño participó Su Majestad. Estamos muy satisfechos de que España cuente con un centro único como este. Quiero manifestar nuestro infinito agradecimiento a los voluntarios del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía y a sus familias, y a los 1.213 voluntarios que han participado en el proyecto Vallecas a lo largo de estos años, y a todos aquellos que siguen participando en nuestros distintos proyectos de investigación que se llevan a cabo en este centro. Luchamos contra el Alzheimer, el Parkinson, la ELA y otras enfermedades neurodegenerativas. Muchas gracias a todos ellos y a los cientos de donantes de cerebros que hacen posible el avance de la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Por último, las personas que trabajamos en 100 tenemos que decir de todo corazón: gracias, Majestad,
por haber hecho posible este centro, por su inestimable contribución a la investigación en enfermedades neurodegenerativas, por su compromiso desde hace tantos años. Muchas gracias, Majestad, por el pasado, por el presente y por el futuro. Pues ahora vamos a ver un vídeo resumen de las campañas publicitarias que se han hecho desde la Fundación Reina Sofía a lo largo de los años. La Fundación Reina Sofía lleva más de 40 años apoyando la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entre otras cosas, con el lanzamiento de campañas de concienciación sobre la necesidad de investigar en este campo. En 2011, la Fundación lanzó la campaña Banco de Recuerdos, una plataforma que sigue viva a día de hoy y que alberga más de 45.000 recuerdos. Hemos construido un banco de recuerdos para que ninguno se pierda. Entra en bancoderecuerdos.com y guarda el tuyo. Y esos 3 segundos que logré mantenerme encima de la bicicleta... Siempre que he tenido por primera vez un hijo en los brazos. Mi marido y yo con la Vespa. Ponerle la medalla a él es un recuerdo imborrable en mi vida. En 2014 involucramos a las principales empresas de este país en un bonito proyecto. Edición Recuerda. La Fundación Reina Sofía crea Edición Recuerda, una iniciativa para que las empresas rememoren sus antiguos productos. Tres años después, la historia contada en la campaña La Misión emocionó a un país entero. Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en La Misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la Luna. Pero ese año me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido sin mí. En 2021 volvimos a concienciar sobre la necesidad de investigación en enfermedades neurodegenerativas a través de un personaje icónico mundial. Y si además de avanzar tanto en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades que afectan a nuestro cerebro. Con motivo del Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas celebrado en Salamanca en 2022, inundamos la ciudad con las caras de algunos de los científicos más importantes del mundo en este campo. Y ahora presentamos la campaña Cerebros Extraordinarios. Ahora tiene la palabra Sisela López, directora creativa de la agencia Señora Rasmoro. Buenos días. Perdón. Hace años la Fundación Reina Sofía se puso en contacto con nosotros para involucrarnos en el bonito camino que ellos ya estaban recorriendo, el de ayudar a concienciar sobre la necesidad de investigación para vencer enfermedades neurodegenerativas. Desde el primer día, y mano a mano con la Reina Sofía y con la gente de la Fundación, hemos ido entusiasmándonos juntos en cada proyecto, muchos de los cuales acabamos de ver en este vídeo resumen. Con Banco de Recuerdos, además de concienciar acerca del Alzheimer, conseguimos almacenar un patrimonio cultural de valor incalculable, miles y miles de recuerdos personales de la gente, una web que a día de hoy se mantiene con vida, aun habiendo acabado la campaña hace ya más de una década. Esto, creedme, que en el mundo publicitario es muy raro, pero quizás ese sea el éxito de la comunicación de Fundación, involucrarse de verdad. Con la campaña La Misión se consiguió emocionar a todo un país a través de la historia de un niño que veía cómo su abuelo con Alzheimer estaba ya en la Luna. Con la plataforma Edición Recuerda logramos involucrar también en este camino a las principales empresas de este país. Un proceso que llevó mucho esfuerzo y trabajo, pero lo hicimos entre todos y el resultado fue un éxito. También nos empeñamos en dar a conocer los nombres y las caras de los científicos más importantes del mundo, bastantes desconocidos para la mayoría porque pensamos que ellos deberían ser igual o más famosos que muchos de los que ya lo son.
Y hace pocos años, con la campaña de Dalí, decidimos subrayar la necesidad de investigar nuestra inteligencia natural, ahora que dedicamos tanto esfuerzo a la inteligencia artificial. Este camino nos ha llevado a la última campaña, Cerebros Extraordinarios, una campaña que queremos presentaros hoy a todos vosotros. Con esta pieza queremos poner de manifiesto el hecho de que todos los cerebros, vengan de la persona que vengan, pueden lograr avances tan extraordinarios para la ciencia como el de cualquier premio Nobel. Damos paso al spot, que no quiero desvelaros mucho más. Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el Premio Nobel de Medicina, el padre de la neurociencia, respetado icono de la generación de sabios. Vamos, un genio. Y vosotros pensaréis, ¿de tal palo, tal astilla? Pues siento decepcionaros. No soy ningún genio, ni soy ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda ayudar a descubrir avances extraordinarios para la neurociencia. Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. fundacionreinasofía.es. Queremos aprovechar la ocasión para dar las gracias a Su Majestad la Reina Sofía y a su Fundación por su gran involucración durante todos estos años, por su delicadeza y respeto hacia la creatividad, nuestro trabajo. La gente se sorprende cuando les contamos que sí, que la Reina Sofía está en las videollamadas con los creativos, que viene a ver las ideas a la agencia, que va a los rodajes o a las grabaciones de sonido. Tanto ella como la gente de la Fundación están implicados activamente en todos los procesos, desde el principio hasta el final. Por eso, hoy queremos agradecerle su implicación y el de todas las personas que se han ido sumando de manera tan comprometida a cada una de las campañas que hemos hecho para concienciar a la sociedad sobre la importancia de la investigación frente a las enfermedades neurodegenerativas. Productoras, músicos, realizadores, directores de arte, fotógrafos, sonidistas. Son muchas las personas que hay detrás de un anuncio de pocos segundos. Como pequeño homenaje a toda esta gente involucrada, queremos compartir con vosotros también un vídeo del making of de la campaña. Por último, me gustaría dar la palabra a José Antonio Montejo, que se ha sumado a colaborar en esta campaña como actor sin serlo, aunque lo ha hecho perfecto. Es el tataranieto de Santiago Ramón y Cajal y nos gustaría darle las gracias por su generosa colaboración. Muchas gracias. Majestad, autoridades, amigos, familiares, me gustaría resumir la experiencia de haber participado en esta campaña de sensibilización con 3 únicas palabras: honor, gratitud y sonrisa.
honor por haber podido participar en esta campaña de sensibilización de la Fundación Reina Sofía, que tanto tiene que ver con el apellido de nuestra familia, tratándose de neurociencia. Y, por supuesto, honor con mayúsculas de haber conocido en persona a Su Majestad la Reina Doña Sofía, que fue un auténtico honor y un placer. Gratitud por la generosidad y la paciencia que han mostrado los creativos, técnicos y también el director de esta pieza. Fueron exquisitamente pacientes y generosos con este actor que es más que un simple aficionado. Sonrisa, porque creo que este anuncio a todos nos ha arrancado una sonrisa y ha sido, o creo que es la herramienta perfecta para tratar un tema tan delicado, tan difícil, con ese exquisito equilibrio que ha conseguido la agencia y los creativos para un tema tan necesario y a la vez tan difícil de tratar como es el tema de la donación de cerebros. Sonrisa que arrancó también a mi familia con la experiencia tan divertida y fantástica que supuso el rodaje de esta pieza. Y la sonrisa creo que ha sido ese hilo conductor que ha conseguido conquistarnos, una vez más, la magia de la publicidad. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de oro, muchísimas gracias por participar en una causa tan noble como es el tema de la donación de cerebros y, sin más, gracias con mayúsculas. Muchas gracias, José Antonio, familia Cajal, muchísimas gracias. Ahora, con el permiso de Vuestra Majestad, tenemos que hacer un pequeño performance aquí en el escenario para que puedan subir las personas que van a participar en el debate que vamos a tener ahora. Y, bueno, pues estas personas son María Ascensión Cea, que es una neuróloga de la Fundación y que va a ser la moderadora en el debate. Después va a estar con nosotros también Alberto Rábano. Alberto, ¿puedes ir pasando, por favor? Alberto Rábano, que es el director del Banco de Tejidos de la Fundación 100 y que se va a beneficiar muchísimo de esta campaña. Le vamos a tener trabajando las 24 horas del día, porque esto va a ser un exitazo. A continuación, la doctora Rosario Moratalla, Charo, es la directora del Instituto Cajal, gran amiga. Charo, por favor. A continuación, Javier de Felipe, es profesor del Instituto Cajal, al que Su Majestad conoce mucho también. Después, Pascual Sánchez Juan, nuestro director científico. Fernando Castro. Fernando Castro es una persona cajalólogo. Se puede acuñar ese término. Es un conocedor, un gran conocedor de la vida de Cajal. Su padre fue alumno y su abuelo han sido de la Escuela Cajal. Y es un gran descubrimiento porque es una persona que tiene, aparte de conocer la historia de la investigación de Cajal, conoce un montón de anécdotas que hemos descubierto y nos han parecido de lo más curioso. Y por último, el doctor Alberto Villarejo, que es jefe de la sección de neurología del Hospital 12 de Octubre, con quien también la CIEN colabora. Con todos ellos colaboramos en la investigación y gracias a todos ellos pues nuestro banco es fantástico y lo va a ser más. Y ahora la presentadora, la conductora de este acto, Marian. Tengo un banquetillo.
Su Majestad, autoridades, señoras, señores, muchas gracias. Tras el vídeo de presentación de esta campaña Cerebros Extraordinarios, vamos a dar comienzo a una mesa redonda en la cual vamos a hablar de la importancia de la donación de cerebros para la investigación. Y, bueno, en primer lugar, pues me gustaría iniciar esta mesa lanzando la primera pregunta al doctor De Castro. Doctor De Castro, usted pues, conoce como nadie la vida de don Santiago Ramón y Cajal, y si él estuviera aquí hoy en este evento de presentación de este vídeo y en esta mesa redonda en la que vamos a hablar de la importancia de la donación del tejido cerebral, ¿qué cree usted que nos diría don Santiago si estuviera aquí sentado? ¿Qué nos pediría en el día de hoy? Bueno, muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Eso de que sé más que nadie de Cajal, estando aquí Javier, es un piropazo, inaceptable. Por otro lado. Bueno, yo creo que don Santiago estaría muy contento, muy satisfecho de ver qué es lo que se puede hacer y por lo que nos estamos moviendo hoy. Majestad, todos los altos directivos que están ustedes aquí, yo creo que no se tienen que olvidar nunca nadie que Cajal revolucionó el mundo de la investigación del cerebro desde su casa. Porque Cajal no tuvo un laboratorio hasta que llegó a Madrid. Y cuando llegó a Madrid ya había hecho los descubrimientos fundamentales con los que se montó la nueva neurociencia. Y el primer laboratorio lo tuvo por iniciativa de un rey muy joven en ese momento, que era Alfonso XIII, que decidió, vamos, cogemos a este señor que está premiado internacionalmente como referente revulsivo después del desastre del 98 y de un 19 hacia uno. Cajal hizo todos esos grandes descubrimientos en su casa, desde su utilización de su economía familiar, haciendo milagros, ¿de acuerdo? Y transformó esos milagros domésticos en milagros científicos y se convirtió en uno de los científicos más revolucionarios de la historia. Cajal, con un laboratorio como el que tienen ustedes aquí, estaría encantado. Cajal, pudiendo disponer de donaciones perfectamente controladas, historiadas, para poderlas estudiar en perfectas condiciones de conservación, vamos, ni se lo imaginaba, ¿no? Es verdad que en las facultades de medicina siempre han sobrado, por desgracia, el material de autopsias, porque había gente a la que no se la reclamaba, moría en soledad, malas condiciones, pero las condiciones en las que estaban esos cerebros no eran las más idóneas. Y hoy en día, pese a lo mucho que se ha avanzado en ciencia y en tecnología, yo creo que muchos de esos modelos animales que controlamos también en los laboratorios, en los que podemos hacer virguerías científicas, llegan hasta donde llegan. Los problemas biomédicos, las enfermedades que tienen los pacientes, no son las que vemos en los modelos animales en la mayoría de los casos. Por eso es absolutamente necesario una institución como esta. Muchas gracias, Fernando. Me gustaría continuar ahora con el doctor Alberto Rábano, el director de nuestro banco aquí en Fundación CIEM. Y me gustaría pues, mantener un ratito más a don Santiago aquí con nosotros. Doctor Rábano, si estuviera aquí don Santiago, ¿qué le diría del presente de la donación del tejido cerebral? ¿Y cree usted que estaría satisfecho con lo que estamos haciendo a día de hoy o nos pediría algo más? Bueno, buenos días a todos. Y bueno, muchas gracias a la Fundación Reina Sofía por esta tremenda iniciativa. Muchas gracias a la agencia porque me ha gustado mucho puedo decir todo esto antes, ¿no? Sí. Me ha gustado mucho la idea central. Bueno, me ha gustado mucho la naturalidad. Nosotros
asociamos la donación de cerebro a la naturalidad y a la naturalidad de las circunstancias. Y la idea de los cerebros extraordinarios me parece una idea estupenda. Yo he pasado muchos años dando charlas, promocionando la donación de cerebro y empiezo muchas veces diciendo un banco de cerebros no es un museo de cerebros ilustres, que es algo que se promovió también, tiene toda una historia, ¿no? Las colecciones de cerebros ilustres, pensando que había algún secreto allí que interesante. Y es justamente esa idea, es dar en la diana, de manera que estoy encantado de haberlo visto. Bueno, hacer el esfuerzo de tener a Cajal aquí es como... Yo he estudiado mucho la historia de las colecciones de cerebros, la historia de esos museos, y siempre me he preguntado de dónde salían, por decir así, los cerebros que estudiaba Cajal y que estudiaba toda esta gente que nos enseña, que fundó la neurociencia. Es mejor no saberlo, seguramente. Es mejor no saberlo. Yo no le preguntaría a Cajal de dónde saldrían esos cerebros. Eran tiempos difíciles y a pesar de eso, como ha dicho Fernando, da la impresión de que cuando las cosas son más difíciles, pues es más fácil. Bueno, es más... en fin, uno se crece. A ver, todo lo que nosotros hacemos aquí sería impensable sin Cajal, es decir, que, digamos, la pregunta es difícil por ese respecto, pero, bueno, conocido el personaje y su manera de trabajar, pues probablemente lo tendríamos pues formando parte de nuestro equipo, que, en fin, aprovecho para decir que están aquí y que es gente estupenda, pues estaría ahí sentado al microscopio seguramente y pidiendo trabajo. Muchas gracias. Doctor Sánchez Juan, como clínico y como director de Fundación 100, ¿qué trascendencia tiene la donación de cerebros para los bancos y qué significa para Fundación 100 tener aquí el BT100? Son dos preguntas, ¿no? Dos preguntas. Bueno, pues trascendencia es máxima, por supuesto. Yo pienso, y yo creo que no estoy solo, que las enfermedades neurodegenerativas, el conocimiento del cerebro es el gran reto biomédico que tenemos por delante y los bancos de cerebro son imprescindibles, ¿no? Desde el inicio de la neurología moderna, el estudiar el cerebro ha sido imprescindible. Por ejemplo, los estudios del doctor Alzheimer, donde realmente viendo la patología y correlacionándolo con la clínica se pudo definir la enfermedad y así la hemos entendido hasta ahora. Pero realmente esto es cada vez más complejo. Y bueno, pues hay proteínas que son tan importantes como enfermedades como la ELA, que se han descubierto hace unos pocos años. Una proteína llamada TDP43, que suena un nombre un poco raro, pero es tremendamente importante. Y esto es un recién llegado. Y además cada vez vemos, y bueno, pues Alberto es una de sus líneas fundamentales, ¿no? Lo complejo que es la patología, lo intrincada, lo mixta, lo complicada que es, donde muchas proteínas están afectando a un mismo paciente, ¿no? Y no existe la enfermedad de Alzheimer pura, el Parkinson puro, la ELA pura, ¿no? De tal forma que la neuropatología es cada vez más importante, porque tenemos que casi que desandar el camino y desde la neuropatología volver a la clínica e intentar entender, categorizar la clínica desde toda esta complejidad que se nos viene encima, ¿no? Y es imprescindible tener cerebros para esto, si no, no vamos a ser capaces de hacer una medicina lo suficientemente precisa para incorporar todas las innovaciones que nos vienen, ¿no? Y yo creo que la neuropatología está viviendo una edad dorada ahora mismo, otra vez está resurgiendo. Vengo de un congreso la semana pasada y las charlas estrellas son de neuropatólogos, cosa que antes no pasaba, ¿verdad, Alberto? Esto no era tan común en congresos de neurología general. Y bueno, pues con todos los avances de la inteligencia artificial, la capacidad de cuantificar las lesiones, pues cada vez esto va a tener más valor, como los proyectos que está empezando el doctor Rábano para correlacionar con genética y la cuantificación del cerebro, de tal forma que estamos en un momento revolucionario para la neuropatología y entonces las donaciones son fundamentales, ¿no?
De tal forma que, bueno, pues esto cada vez va a ser así, pero tenemos el contraste de cada vez hay menos autopsias. Cada vez esto... Estuve cenando con unos colegas italianos la semana pasada y me decían que la situación era dramática allí, cada vez tenían menos cerebros, por lo tanto es absolutamente oportuna esta campaña. Y estamos muy agradecidos a la Fundación Reina Sofía, a Su Majestad, por tener esta sensibilidad con un aspecto tan clave, tan crítico para el avance de la ciencia. Y había otra pregunta más. Bueno, pues, ¿qué diría yo? El banco de cerebros es la joya de la corona. Aquí realmente, decía María Ángeles, me contactaron de la revista Nature a finales de año, hablando de este número sobre España y si queríamos participar. Y yo digo, ¿y qué vamos a contar en Nature para estar a la altura? ¿No? Y pues no tuve ninguna duda, ¿no? Lo que tenemos es de una relevancia mundial, ¿no? Es este proyecto Vallecas Alzheimer Reina Sofía, que es el proyecto fundacional del centro, donde estudiamos a los residentes, les hacemos todo tipo de pruebas y ellos donan el cerebro generosamente, ¿no? De tal forma que tenemos una cercanía muy grande del estudio clínico con la neuropatología, algo que no existe en otros sitios y realmente somos la envidia de muchos de nuestros colegas y esperamos pues cada vez potenciar más esto y bueno, seguir sintiéndonos orgullosos de lo que tenemos aquí. Muchas gracias, Pascual. Doctor Villarejo, usted como clínico y responsable de la unidad de deterioro cognitivo de un hospital de referencia aquí en Madrid, ¿qué significa para un clínico, para un neurólogo que está en primera línea con los pacientes la donación del tejido cerebral? ¿Y es necesaria la donación en la clínica? Por supuesto que es necesaria. Me sumo a los agradecimientos y a la pertinencia de la campaña, porque además yo creo que desde muchos hospitales, sobre todo de Madrid, pues vemos a la Fundación Reina Sofía y a la Fundación CIEN como un nodo para potenciar y coordinar la investigación en este campo. Y yo creo que la donación de cerebro es fundamental. Aquí, sobre todo, vamos a hablar de investigación. Yo, como la visión asistencial, es más la importancia del diagnóstico preciso hacia los pacientes y sus familiares. A mí eso me parece algo muy importante. Los médicos tenemos que ser a menudo más humildes de lo que somos. Muchas veces nos equivocamos en el diagnóstico, cada vez se hacen más autopsias y sigue siendo un parámetro importantísimo de calidad de un hospital, que poco a poco está olvidando, y estas campañas yo creo que promueven que se evite ese estigma que hay. Y luego, por ejemplo, pues han visto cosas como las copatologías, ¿no? Que no existe la enfermedad de Alzheimer pura, que yo siempre que los pacientes han donado y cuando recibimos el informe de la Fundación lo comentas con ellos, es de las cosas que más les llaman la atención y yo creo que las dificultades del diagnóstico, de transmitirlo, es algo que valoran mucho. Y otra parte muy importante que también se ha comentado alguna vez, para mí es la formación. La docencia en enfermedades neurológicas es fundamental, tener cantera de investigadores, de clínicos, que se sientan atraídos, que lo vean como un campo atractivo es muy importante. Y nosotros, por ejemplo, siempre que hay una donación de cerebro, pues tenemos la fortuna de que tanto Alberto, el doctor Rábano como María José pues vienen a hacer una sesión clínica, intentamos que sea con los estudiantes, que estén presentes, y me gusta verlo como una cantera, como algo que les motiva. Se lo comentamos también a los familiares, que se va a presentar en sesión clínica y que se va a hacer con el resto del servicio, y mi sensación es que le da valor, ¿no? Yo creo que casi todo lo que tenemos en la vida tiene que tener un sentido, y en esas conversaciones, el decir todas estas cosas, al acto de la muerte es difícil que el acto de la muerte de un ser querido tenga un sentido, pero el acto de la donación tiene sentido. Creo que un año después ves, cuando comentas todas estas cosas, que todo esto han aportado mucho. Aparte de la investigación, han recibido un diagnóstico preciso, hay veces incluso con cosas de posibilidad de ampliación de estudios genéticos, de ampliaciones clínicas, puramente clínicas, y yo creo que le da mucho valor tanto a los pacientes como a las familias. Vamos. Sí, qué importante es lo que dices, poder comunicar pues eso al paciente, a los familiares, la importancia que tiene ese acto, ¿no? para ellos mismos y para todos. Profesora Moratalla, usted se dedica a la investigación en el laboratorio como nuestro compañero de viaje en el día de hoy. ¿Cuál es el papel que desempeña la donación de tejido, el estudio del cerebro en su área, en su campo de trabajo? Muy bien. Yo también quería empezar agradeciendo a Su Majestad, a la Fundación CIEN, el que hayan tenido la idea tan estupenda de hacer esta campaña de donación de cerebros. La donación de cerebros y poder trabajar con cerebros post-mortem o con tejidos post-mortem es fundamental.
En mi laboratorio nosotros nos dedicamos a estudiar distintos aspectos de la enfermedad de Parkinson. Nuestro objetivo general y fundamental es entender por qué se mueren las neuronas dopaminérgicas, que son las que producen el Parkinson. Y queremos entender también todos los mecanismos que llevan a la vulnerabilidad de estas neuronas, que en definitiva luego se mueren, porque queremos desarrollar terapias innovadoras que no solamente alivien los síntomas de la enfermedad de Parkinson, sino también que puedan procurar una cura definitiva. Y si no puede ser definitiva, al menos que podamos enlentecer o detener el proceso neurodegenerativo. Tenemos que entender que la enfermedad de Parkinson, igual que la del Alzheimer, es progresiva y puede durar hasta 4 y 5 décadas todo el desarrollo de la enfermedad. Todos los investigadores que trabajamos, como yo, en enfermedades neurodegenerativas, como no podemos hacer experimentos directamente con pacientes, tenemos que trabajar con modelos animales. Modelos animales que reproducen distintos aspectos de la enfermedad que estamos estudiando, pero nunca la van a reproducir en su totalidad ni en su complejidad. De tal manera que todos los hallazgos que podamos hacer utilizando estos modelos los tenemos que contrastar, confirmar y revalidar en muestras de tejido post-mortem. Y hay algo que me gustaría también decir, y es que ningún animal desarrolla de manera natural ni el Alzheimer, ni el Parkinson, ni la ELA, ni el Huntington. Es decir, que realmente necesitamos contrastar todos esos hallazgos en cerebros o en tejido post-mortem. Y luego también me gustaría hacer un símil entre, así como la sangre, por ejemplo, todavía no la podemos generar en su totalidad, ni puede ser sustituida en su totalidad, tampoco podemos generar en toda su complejidad el tejido cerebral humano. Y de la misma manera también que la donación de sangre en determinados momentos y en determinados momentos críticos puede salvar la vida de las personas, así también creo que la donación de cerebros es insustituible a la hora de avanzar en el conocimiento, generar soluciones innovadoras para que nos hagan hacer unos diagnósticos certeros, unas terapias mucho más eficaces de lo que tenemos ahora. Y todo esto es insustituible. Y también me gustaría decir que tanto la donación de cerebros como la donación de sangre, como la donación de tejidos, son unos actos tremendamente generosos y tremendamente altruistas, pero hoy en día son insustituibles para hacer avanzar, salvar vidas, para avanzar en el conocimiento, para mejorar la vida de todas las personas, de toda la población. Nada más. Muchas gracias. Y, profesor de Felipe, usted, el broche de oro de esta primera introducción, ¿qué valor ha tenido y tiene la existencia de los bancos de cerebros para sus estudios y sus avances? Bien, pues en primer lugar también quiero dar las gracias por estar aquí en este acto, que es súper importante. Y quería hacer énfasis que, como decía Cajal, que conocer el cerebro humano es conocer la esencia de nuestra humanidad. Muchos de los científicos estudian principalmente animales de experimentación porque no tienen la posibilidad de trabajar con el cerebro humano, porque el cerebro humano es el último objetivo de los neurocientíficos, el último objetivo de la ciencia, conocer cuáles son los misterios del cerebro humano. El problema está que las tecnologías que tú utilizas para estudiar el cerebro pues no se podían aplicar directamente al cerebro humano. Sin embargo, actualmente ya existen nuevas tecnologías que se pueden aplicar directamente al estudio del cerebro. Y por eso cada vez hay un mayor número de investigadores de laboratorios que estudian el cerebro humano. Entonces, el problema que tienes a continuación es cómo obtienes un cerebro de buena calidad, entre comillas, que quiere decir
que tengas muy bien estudiado los pacientes, como se ha comentado aquí, a nivel clínico, el tiempo post-mortem, la forma de fijar, de preparar el tejido para estudiarlo. Si no tienes esos datos, no te sirve para nada. Como decía antes también Alberto, dice cómo Cajal utilizaba los cerebros sin esa información tan importante, pues ahora mismo no lo puedes utilizar, porque no sabes qué estás estudiando, ¿no? Entonces, tener un banco de cerebros de altísima calidad no es fácil, no hay muchos en el mundo, bueno, hay muchos bancos, pero con la calidad que un científico necesita, pues son muy escasos. Y entonces, cada cerebro que está bien procesado, bien informado, y es una joya, una joya. Yo, por ejemplo, llevo 5 cerebros durante años, porque el cerebro es súper complejo y tienes trabajo para años, ¿no? Entonces, lo que se descubre en ese material es algo increíble que nunca antes había observado. Y gracias a estos proyectos y estas donaciones, que espero que esta campaña triunfe, que espero que sí, pues es fundamental. Si no tenemos una buena abordaje interdisciplinario para el estudio del cerebro y un buen banco de cerebros, nunca vamos a llegar a nada. Es el objetivo que tenemos, ¿no? ¿Y cuál ha sido su relación con el banco BT100? Yo llevo muchísimos años aquí trabajando, colaborando, tenemos publicaciones y es una de las muestras que yo utilizo en mi laboratorio, de esas muestras que tenemos que poquito a poco lo vas analizando y viendo, pues, no solamente cómo se altera en la enfermedad de Alzheimer, que es uno de los objetivos importantes, sino también cómo es el cerebro normal. O sea, cómo es en nuestro cerebro, cómo da lugar las conexiones a lo que es extraordinaria, la imaginación, la memoria, y cómo se pierde poco a poco en la enfermedad de Alzheimer, que es el deterioro progresivo de nuestras capacidades, de nuestra historia, de nuestra memoria, se va borrando poco a poco. Y entonces el investigador lo que estamos tratando de ver, no curar, porque no vas a curar nada, pero sí tratar de parar la enfermedad, ¿no? O sea, cómo se produce esa progresión. Y para eso hace falta estudiar un cerebro humano en todos sus estadios, desde el principio hasta los estadios más tardíos. Y para tener eso, tienes que tener una historia de cada paciente de ese banco, ¿no? Y es lo que se hace aquí en la Fundación. Pues eso hay que apoyarle, claro. Pues muchas gracias. Y ahora, a continuación, me gustaría que, aprovechando este marco en el que está el director científico del BT100, el director científico de Fundación, clínicos e investigadores de CSIC y Instituto Cajal, pues un poco que abriéramos pues, un debate o, bueno, que conocer qué le pediría el doctor Rábano como director de un banco al clínico que tenemos aquí, al doctor Villarejo, y qué le pediría el doctor Villarejo al doctor Rábano, qué necesidades hay, qué tenéis, qué os hace falta. Bueno, sí, Alberto y yo hablamos mucho también en público de estas cosas, de manera que vamos a continuar la conversación. Pero yo voy a decir otra cosa antes, porque si no se me va a pasar. Y creo que también es un buen preámbulo para la pregunta. Esta campaña tiene, me gustaría comentar que tiene dos caras. Bueno, tiene una para los personas que trabajamos en los bancos. Una es lo visible, ¿no? Que lo que hemos visto es la promoción de la donación, que está, como repito, hecho de una manera perfecta. Pero la otra cara son los donantes, ¿no? Los donantes potenciales, la población que está repartida por todo el país. No están solamente aquí. Y nosotros llevamos muchos años trabajando y hemos visto cómo se han ido creando nuevos bancos pequeños o han crecido. En este momento en España hay 16 bancos de cerebros y además estamos bien coordinados con el Banco de Portugal, que está en Oporto, que es un banco perfecto, y mañana me voy para allá. Estamos a punto, pero yo ahora no justo en una entrevista a Televisión Española he tratado esto. Un objetivo que nos planteamos aquí como banco de una institución nacional
y del Ministerio era que se pudiera donar el cerebro en cualquier punto del país. Un país con una distribución de la población pues, muy peculiar. Hoy todavía eso no es posible, pero casi. Cuando vinimos aquí, eso era una utopía. Ahora casi es posible. Esos bancos cubren casi la totalidad del país. Y hay bancos que están naciendo en Canarias, en Zaragoza, o sea, hay realmente impulso. Solamente me gustaría decir esto y recordar que los bancos son estructuras muy frágiles, muy vocacionales, de muy poquita gente, pero con una vida muy intensa y muy bonita, porque es la vida que hemos llevado algunos. Y, en fin, a las autoridades que no se olviden de estas estructuras improbables, pero que al final se han ido constituyendo. A los neurólogos, que lo hablamos hace poco en un curso, y yo creo que es de las cosas más interesantes que tenemos delante. Nosotros nos hemos criado, por decir así, con una generación de neurólogos que han favorecido, han promovido la creación de los bancos, las donaciones, y saben si se puede utilizar saben hacer donantes. Iba a decir pedir un cerebro, pero es algo que decimos un poco coloquialmente, que es un poco fuerte, pero saben hacer donantes. Y tenemos cursos y reuniones con neurólogos jóvenes, tenemos muchas, y a ellos les parece dificilísimo hacer eso. Es decir, hay como una brecha generacional para personas, y neurólogos jóvenes, que de repente ven que solicitarle el cerebro, la donación de cerebro a un paciente es algo difícil. Y yo creo que es una de las dificultades importantes en la donación de cerebro. La pregunta sería, ¿cómo convencemos, sobre todo los expertos, en hacer esas solicitudes? Son conversaciones difíciles. Fíjate, yo creo que en eso contribuyó en el plan de formación de la residencia de neurología, o sea, como formamos especialistas. Antes neuropatología era una rotación obligatoria. Hasta 2007, 2008 creo que fue cuando cambió el plan y se hizo voluntaria, muchas veces porque había un gran número de hospitales que no tenían un volumen de neuropatología suficiente, o estaba sobre todo enfocado a la oncología de los tumores cerebrales, que pues para la neurología pues era menos relevante. Y yo creo que eso ha contribuido. Eso ha contribuido a que, por ejemplo, yo creo que un neurólogo que se forme sin ver a un cerebro a lo largo de sus 4 años de residencia, pues tiene una formación insuficiente. O sea, no está acostumbrado, sobre todo, muchas veces, no ya por los conocimientos, sino por el enfoque, por el interés, que yo creo que eso es una parte fundamental. Y campañas de este tipo, cuando me decías que me pedirías a mí a un clínico, pues una campaña como esta, que yo pues, os lo agradezco, y los medios de comunicación ojalá que lo difundan mucho, porque lo ideal en estos casos para favorecer la donación es que el propio paciente o la propia familia te pregunte por ello. Eso es lo mejor. O sea, lo más fácil es eso, porque si no, pues los tiempos de consulta son limitados, la necesidad de aspectos que tienes que comentar en una consulta es numerosa, y lo que dices, a veces es un tema de conversación incómodo, que dices, si lo saco, me va a llevar como poco 5 o 10 minutos en explicarlo si la persona no está muy al tanto, y si lo preguntan espontáneamente o ellos saben, la diferencia cambia una barbaridad. De hecho, yo creo que la experiencia es cuando tú esto se lo planteas a una persona, si no sabe nada, nunca ha oído nada de la donación de cerebros, a cuando han oído, diciendo, sí, yo esto sé, o saben de la investigación o de la importancia, la recepción es totalmente diferente. Y Alberto, ¿sería en ese caso bueno, por ejemplo, asentar unas bases de conocimiento de cómo hacer la donación, cómo promover esa donación del tejido, que a veces pues bueno, también sería muy útil, asentando sobre todo las bases para los neurólogos jóvenes? Sí, yo creo en ese sentido iniciativas como las que hacéis aquí de hacer cursos, no ya cursos de formación, sino cursos en el propio banco, me parece que son fundamentales para que lo vean y lo valoren, y a lo mejor incluir ahí que siempre, yo creo que los clínicos y los científicos siempre vamos mucho al conocimiento y a veces se nos olvida lo de la divulgación o la información, y a lo mejor pues incluir, no sé si lo incluís, pero a lo mejor una charla sobre cómo solicitar la donación de cerebro, ¿no? Con alguien que sea ajeno a lo mejor a la medicina incluso, o sea, que sea un profesional de la comunicación y de la información. Podría ser una
una iniciativa útil. Claro. Yo creo que hay un aspecto que es muy importante, es la... no se oye. Bueno, sí. Yo no tengo el micrófono, no tengo el control. Un aspecto muy importante es para qué se hace, porque muchas veces cuando hablas de una donación del cerebro, en términos generales se piensa que vas a hacer un diagnóstico clínico, saber qué enfermedad tenías y ya está, ¿no? Que cuando te mueres te un trocito de hígado, un trocito de cerebro. No, en este caso estamos hablando, desde el punto de vista científico, de la gran importancia que tiene el tener un cerebro humano en buenas condiciones, con su buena historia clínica, porque eso te ayuda a no a conocer la enfermedad, sino a conocer la esencia de nuestra humanidad, ¿no? O sea, qué somos nosotros y cómo se altera. Y si no tenemos eso, no vamos a tardar mucho más años en poder ayudar a los pacientes en todos los aspectos. O sea, en la donación del cerebro yo creo que falta un toque para decir que esto no es un estudio nada más de patología, como se piensa. Dice, oye, pues, se ha muerto un señor, dona el cerebro, se ha muerto, oye, pues tenía placas. No, es que quieres, además, el tejido para hacer estudios para impedir esa enfermedad. Comentar que hasta hace 3 años estaba en un hospital y esto es algo que se nos ha presentado muchas veces, ¿no? Y me gustaría añadir que un tema importante es el tiempo. Yo creo que estas cosas hay que hacerlas con tiempo, ¿no? Porque muchas veces se hace en el hospital, con prisas, a la familia, en una situación dramática, y ahí es complejo, además es el residente, el joven que no tiene experiencia, el que tiene que hacerlo, entonces a veces ahí puede ser que no se consiga, ¿no? Entonces esto es algo que tenemos que planificar, y los neurólogos que seguimos al paciente, que le viendo que tenemos una relación ya con la familia, tenemos que ir hablando poco a poco. Tenemos que ir hablando poco a poco. Y así ahora. Y bueno, es algo que hay de forma mejor. Es algo que hay que cocinar con paciencia, ¿no? Y debemos de ir introduciendo el tema pronto con la familia, explicándoles para qué, explicándoles la importancia, ¿no? Con ejemplos concretos de lo que nos va a ayudar el cerebro de su familiar. Y esto es algo que de alguna forma debemos de hacer de forma sistemática en la consulta y con tiempo. Yo creo que esto es muy importante y no dejarlo para el último momento cuando el paciente esté ingresado en una situación aguda. De todas maneras, el mío sí que funciona. De todas maneras, yo cuando empezamos allá en los años 90 y me fijaba mucho en los bancos ingleses y que estaban muy apoyados, muy promovidos por las asociaciones de pacientes, y pensaba, y sigo pensando, que a lo que debemos tender es a que el sentido de la solicitud se invierta, y en muchos casos es así, es decir, que sean los donantes, los pacientes, los que, por decirlo así también, reclamen su derecho a colaborar en la investigación de una enfermedad que ha sido tan terrible. Nosotros el año pasado, un ejemplo que me ha impresionado, el año pasado conseguimos hacer una donación en Canarias, que es un territorio difícil para esto, pero donde están haciendo un banco. Un caso de enfermedad de la fora, además de un epónimo que es un discípulo de Cajal. Y una niña con una enfermedad de la fora, una familia pues, con un sufrimiento tremendo y empeñada en hacer la donación. Esa donación se consiguió, nosotros hacemos mucho eso, colaboramos, nos coordinamos con ellos y ahora hace unos días me mandaron una carta abierta que había escrito la madre y que está en Canal 7, en Canarias, y lo vi escrito, dije, bueno, esto es lo que yo... Y daba las gracias a todo el hospital, a la gerencia, y daba las gracias a todos los que habían participado por permitir ejercer su derecho a colaborar en la investigación de la enfermedad. Me parece que eso es a donde debemos llegar. Doctor Castro. Además, yo me gustaría hacer un inciso con todo esto. Es que parece que sobre estas enfermedades todo está en los libros, ¿no? Y realmente la realidad de la enfermedad cambia a una velocidad impresionante. Yo trabajo particularmente con enfermedades desmielinizantes que durante mucho tiempo, incluso a la esclerosis múltiple, se le casi negaba el aspecto neurodegenerativo.
de la progresión de la enfermedad. Todo el enfoque de desarrollo terapéutico ha sido básicamente al aspecto inmunológico, inmunopatológico de la enfermedad. Se ha conseguido un arsenal terapéutico fantástico y tal, pero resulta que ahora lo que nos encontramos es que eso que se negaba antes es lo que realmente está condicionando la evolución de la enfermedad, y es que no se ha hecho nada para parar la neurodegeneración de esos pacientes. Afecta a adultos jóvenes, entre 20, 30, 40 años, es una enfermedad mal considerada feminista, ¿no? Porque afecta en 3/4 partes a mujeres, es devastadora y además esos pacientes no mueren de esa enfermedad. Y hasta ahora no se ha investigado. Y hay algún banco de los otros, de los de verdad, ¿no? Por aquí presente, en los que han apoyado ensayos clínicos de miles de millones de euros para desarrollar fármacos sin haber hecho un estudio preclínico lo suficientemente bueno que incluyese esas muestras humanas para poder diseñar correctamente el futuro ensayo en el hospital con los pacientes. Eso en el caso de la esclerosis múltiple es flagrante y en otros casos también. Pero es que además, ahora, los que nos dedicamos a la desmilitarización, nos encontramos con que antes de que aparezca una ELA, antes de que aparezca un Parkinson, incluso algún tipo de demencia, décadas antes, hay cambios en la sustancia blanca, es decir, en la mielinización del sistema nervioso, que se puede detectar como biomarcador y actuar de forma preventiva en intentar ayudar a que esa progresión sea más lenta o incluso no llegase en un momento dado. Y todo eso es porque nos hemos empeñado en hacer campos estancos entre lo que eran las neuronas, lo que eran las células de glía, lo que era una patología, lo que era otra, y ahora nos damos cuenta que todo está mucho más interrelacionado de lo que parece. Y allí, otra vez, la sombra de Cajal está constante. Cajal y sus discípulos describieron un montón de estos detalles normales de su desarrollo, de enfermedades como la enfermedad de la Fora. Transformaron la neurología, porque si todo hubiera estado conectado con todo como se pretendía antes, todo tendría que enfermar a la vez, y lo cierto es que no enferma todo a la vez. Ya no hablamos de las enfermedades raras y ultra raras, ¿no? Que son el epítome de que cada cerebro es único y cada cerebro es extraordinario, y para el estudio también. Y el punto de convergencia en el que tenemos que partir, o de divergencia en el que deberíamos estar en los laboratorios, es precisamente el cerebro humano en condiciones normales, el cerebro humano en condiciones patológicas. Y eso acercaría muchísimo los programas de estudio en un futuro, y el desarrollo sería mucho más rápido y más económico también. Perdón, yo... La doctora Maratalla. Da igual. Yo creo que la colaboración entre neurólogos, clínicos, patólogos e investigadores es algo que es crucial, porque realmente los investigadores necesitamos un historial clínico tremendamente detallado. Necesitamos saber cuándo debutan los síntomas, cómo es la evolución de esos síntomas a lo largo de la progresión de la enfermedad y cómo el paciente responde al tratamiento. Eso es crucial también para nosotros, para identificar cuál es la patología y poderlo modelar y recapitular también en los modelos animales, lógicamente, que son los que podemos experimentar en ellos de manera directa. Pero también necesitamos el tejido cerebral humano, el tejido post-mortem. Y lo necesitamos de una manera para el avance de la ciencia, para el avance del conocimiento. Es tremendamente tener un buen banco de cerebros donde todas esas muestras estén bien catalogadas, bien ordenadas y además con una definición de la patología, que por ejemplo en el caso del Parkinson sería pues, los estadios de la alfa-sinucleína patológica y de los cuerpos de Levy,
Y claro, todo esto junto, es decir, los tres estamentos, los neurólogos, los anatomopatólogos y los investigadores, creo que la colaboración es esencial para que podamos avanzar en el mayor conocimiento de las enfermedades. Sí, yo quiero hacer un comentario que quizás una cosa que se podría hacer, aunque sea muy interesante, es organizar una conferencia o varias conferencias para mostrar al público general qué se puede hacer con el tejido del cerebro humano. Y decir, ahora mismo con estas tecnologías se puede hacer esto, esto y esto, y gracias a al cerebro. Porque si no, si yo oigo, por ejemplo, hay que donar el hígado, pues digo, muy bien, pero ¿qué van a hacer con eso, no? Por ejemplo, pues si te dicen ahora, done usted el cerebro, porque con el cerebro que utilizamos ahora, con las nuevas tecnologías, podemos conocer esto, intentar conocer estas cosas que de otra forma va a ser imposible. Y yo creo que eso sería una buena idea. O sea, el público general, porque al final te cuentan cosas y no sabes realmente para qué. O sea, no, Y luego hay otra cosa que yo creo que ya en la conversación con el clínico debe abordarse, y es que sepan, porque es una experiencia nuestra y una experiencia intrigante a veces, que, por ejemplo, de esclerosis múltiple tenemos muy pocas donaciones, muy pocas, poquísimas. También de Parkinson, siendo una enfermedad muy prevalente. Y eso lo observamos, yo estoy muy familiarizado con eso. En las enfermedades, por supuesto, Alzheimer es muy frecuente, pero en las enfermedades donde hay una tradición y además hay asociaciones muy potentes y hay una gran conciencia, como en ELA, lo hay en la PSP, en Huntington. En Huntington es impresionante lo que hay a nivel mundial. Cómo se puede transmitir eso a algo tan cotidiano como el Parkinson o la esclerosis múltiple. De hecho, hace 2 semanas Charo y yo estábamos en Imperial College, donde había un homenaje a Cajal, porque es el año internacional de Cajal, y Imperial College es la segunda universidad más importante del mundo este año, o la más brillante, o como lo quieran ustedes llamar, y estaba homenajeando a Cajal allí. Y estábamos Charo y yo, y intervino también el director del Banco de Cerebros, y el Banco de Cerebros allí es el Banco de Cerebros de Parkinson y esclerosis múltiple. Y nos contaban las relaciones de haber fusionado los dos bancos. Y era una razón estratégica, económica, pero también de la cantidad de datos que estaban viendo que podían cruzarse entre dos enfermedades tan aparentemente diferentes. Y, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que nos contó Gentleman, que se llama Gentleman, el profesor, pero aparte de todo, era un hombre con una apertura de miras increíble acerca de cómo se tienen que hacer las cosas, dispuestísimo a colaborar con nosotros, bueno, poco menos que nos trajimos en el avión muestras para poder hacer cosas, dispuestísimo a trabajar con nosotros, y yo creo que es un ejemplo de por dónde van las cosas y por dónde van los tiros en ese sentido. Yo muchas veces cuando veo estas gráficas que pones de donaciones de cerebro por enfermedades, a veces pienso que hay una relación inversa entre posibilidades de tratamiento y número de donaciones. A más tratable la enfermedad, en general menos se dona. En la epilepsia, por ejemplo, hay epilepsias refractarias terribles, como hay tratamiento no se suele donar. En la esclerosis múltiple se dona poco, en el Parkinson se dona poco, y probablemente sea por cómo se transmite la información de que a pesar de que haya tratamientos hay mucho por saber. Mucho por saber. Bueno, en España. Digo en España porque es una cosa que, por ejemplo, la PSP, el Huntington, la ELA, no son enfermedades que se dona mucho. Sí. Porque yo creo que el otro aspecto de donación es la inseguridad del clínico. Yo creo que cuando el clínico no tiene diagnóstico es más probable que oferte la donación por aquello de obtener un mejor diagnóstico. Pero que eso, por ejemplo, en el Huntington pues no se da, ¿no? El diagnóstico del Huntington es tremendamente preciso y en cambio dona muchísimo. Por eso es tan importante subrayar lo normal, digamos, el cerebro normal, el cerebro así, una enfermedad así, pero común, otra. Eso es muy, muy importante, porque se ha transmitido durante mucho tiempo que hacían falta cerebros especiales, ¿no? Pues si no. Los especiales llegan. Bueno, por lo que dice siempre, los controles es lo que más se necesita, ¿no? La mayor necesidad son los controles. La gente sana sin enfermedades neurológicas. Absolutamente. Claro.
Y bueno, ya para finalizar, doctor Sánchez Juan, ¿qué nos pediría usted a todos los que estamos aquí escuchando esta mesa y a aquellos que van a ver el vídeo desde sus casas? Bueno, yo creo que lo principal es que sean conscientes de la importancia, ¿no? Yo creo que y aquí estoy con el doctor De Felipe, yo creo que esto hay que transmitirlo con ejemplos sencillos que se puedan entender, ¿no? Como cuando hablamos con nuestros pacientes en la consulta para que donen el cerebro, ¿no? Hay que dar ejemplos que sean prácticos, entendibles, de cómo vamos a avanzar en el tratamiento, en el diagnóstico, cómo vamos a mejorar el concepto de la enfermedad, que cada vez es más complicado, ¿no? Entonces ese mensaje es clave, ¿no? Que igual que sabemos que donar órganos para el trasplante es fundamental, a más largo plazo, pero es igual de fundamental el donar el cerebro para avanzar en la investigación. Sin eso es imposible que lleguemos realmente a avanzar en el tratamiento, que es lo que queremos de estas enfermedades, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje clave y obviamente necesitamos que esto se difunda, se extienda, que llegue a cuanta más población y que tanto los profesionales sanitarios como en general pues toda la población sean conscientes de ello y favorezcan el clima de donación de cerebros, que es algo fundamental para nosotros. Pues nada, tenemos que ponernos a trabajar en ello. Muchísimas gracias. Ha sido un placer teneros aquí en esta mesa y bueno, pues damos por finalizada esta mesa redonda. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que da gusto estar con gente tan lista. Es un placer. Pues bueno, vamos a finalizar ya el acto. Estamos encantados de que hayan venido. La campaña es preciosa. Muchas gracias a todos, a todas por haber venido, pero sobre todo, Majestad, de verdad, es que no nos vamos a cansar nunca de darle las gracias, porque sin usted esto no sería posible. Ni las campañas, ni este centro, ni el apoyo a la investigación en enfermedades neurodegenerativas y su sensibilidad y gran humanidad. Y a las personas que hemos tenido el gran privilegio de conocerla, de verdad nunca estaremos agradecidos a vuestra Majestad por todo lo que hace por este país. Muchísimas gracias.